Vamos a iniciar el módulo quinto, estudios psicosociales y sociopolíticos relativos a derechos y prevención de la violencia contra las mujeres. Esta primera parte está referida a la presentación y también a trabajar y ver un poco lo que son los casos emblemáticos de vulneración de derechos. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a trabajar a lo que es al interior de esta primera parte? Primero tenemos que considerar que hay que valorar las propuestas orientadas al fortalecimiento de lo que es el conocimiento de la violencia desde una perspectiva crítica y creativa. Este movimiento, este proceso se ha dado a través de los movimientos de mujeres, del proceso emancipatorio plurinacional de Bolivia y de otros movimientos que se han ido planteando y trabajando al interior de Bolivia y que han permitido de una u otra manera ver y trabajar y visibilizar lo que es la violencia de las mujeres. El contribuir con experiencias novedosas, significativas y con pertinencia sociocultural y política está referido fundamentalmente a que las experiencias que nosotros tenemos y tomamos en cuenta no deben ser solamente las que se presentan dentro de lo que es el conocimiento básico, sino también de la experiencia que se da y se trabaja de forma permanente, ya sea en nuestros lugares de trabajo, ya sea a través de los medios de comunicación o ya sea simplemente de escuchar estos elementos de violencia permanente en nuestra sociedad. Fortalecer la aplicación de herramientas y mecanismos que incidan políticamente en el proceso de transformación emancipatoria del Estado. Hay que indicar muy claramente que si bien la ley 348 es una ley, la ley y sus reglamentos es una norma que nos debe permitir guiar, nos debe permitir la implementación de ciertos procesos y protocolos, esto no quiere decir que ya se va a erradicar la violencia con la ley. Tenemos que ver qué otros elementos nos van a permitir trabajar para ver mecanismos de erradicación, mecanismos de prevención en torno a la ley. Y fundamentalmente a modificar ese pensamiento de una sociedad con características muy violentas basadas en preceptos ideológicos en algunos casos. Pero también uno de los objetivos va a ser el de generar una actitud empática mediante temas de investigación con una mayor interpretación, flexibilidad y tratamientos más cualitativos. El dato lo conocemos, sabemos datos o podemos conocer datos, prensa, medios de comunicación, estudios que hemos hecho, pero lo importante es cómo analizamos esos datos. Pero lo fundamental también es no solamente el dato, sino dentro del dato, ¿dónde está el caso? ¿Cuál es el caso que vamos a trabajar? Y esto está dado porque cada caso tiene su característica, su particularidad. Y un objetivo de este primer tema es cómo nosotros nos introducimos a analizar los casos que pueden ser emblemáticos o representativos. ¿Cuáles son las temáticas? Como bien ya lo decía, es la vulneración de los derechos de las mujeres. ¿Cómo hay avances y desafíos en la implementación de la ley 348, la ley 246, la 243 y la 245? Pensando que no son las únicas, hay otras leyes que van a reafirmar y afirmar lo que estamos planteando en este proceso. Luego está la implementación del CIPACE como un sistema de coordinación en el cual ustedes deberán de trabajar desde cómo se crea, deberán de trabajar cómo se implementa y cuál es el beneficio que debe tener el mismo para nuestra sociedad. Y al finalizar, vamos a tener un estudio comparado sobre los derechos de las mujeres. ¿Cuál es la metodología de trabajo? Fundamentalmente la significatividad, la participación, la horizontalidad y la flexibilidad. Cuando hablamos de participación, estamos a partir de las experiencias de vida. Otros llaman recuperación de saberes o transmisión de conocimientos. La horizontalidad en las relaciones promotoras de interacción que nos van a permitir fundamentalmente el trabajo que realicemos a partir de todo lo que es el ahora virtual.
la flexibilidad, ritmos, generación y construcción. No todos tenemos los mismos ritmos. Sí tenemos que adecuarnos a una idea, a un esquema de trabajo, pero sí vamos a respetar los ritmos de cada persona y cómo cada persona tiene su propia generación y construcción de aprendizajes. Por eso trabajamos la significatividad, porque vamos a crear nuevos aprendizajes. ¿Qué son los factores? ¿Cuál es la violencia que tenemos contra las mujeres? ¿Cuáles son los datos de violencia que tenemos actuales contra las mujeres? El primer elemento que tenemos y que hay que tomar en cuenta es que en diciembre de 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en el artículo 1 y está definida como todo acto de violencia basado en la pertinencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privatización arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Este artículo, dado en 1993, ha sacado a la mujer de lo que es el ámbito público, del ámbito privado, perdón, al ámbito público. Y ese es un elemento que hay que tomarlo muy en cuenta. La violencia ya no solo es en el ámbito privado, ya no solo puede ser tratada en el ámbito privado, ya no podemos socapar, ya no podemos permitirnos el hecho de decir, pero si es en mi casa en lo que se ha dado. No, la violencia pasa a ser parte de lo que es lo público. Y es por eso también que se convierte en un elemento que hay que trabajarlo en políticas públicas y de manera pública. ¿Cuáles son los tipos de violencia que tienen? Creo que ustedes lo han trabajado mucho en todos los anteriores módulos y por eso simplemente vamos a nombrarlos algunos que son los fundamentales y que están generalmente planteados en lo que se trata y se trabaja violencia, ¿no? Nuevamente reiterarles que esto se da tanto en el ámbito público como en el privado. La física, lesiones y o daño corporal, la sexual, toda conducta que ponga en riesgo el derecho de la mujer a ejercer su sexualidad, la psicológica, desvalorización, intimidación, control que afecte la autoestima y a la estabilidad emocional, la patrimonial y económica que afecta a los bienes, patrimonio, recursos, controla o limita ingresos o medios de vida, y el feminicidio, que es la acción extrema de violencia que causa la muerte de la mujer. La psicológica está colocada al medio, es un intermedio, porque es tan difícil de probar como es tan difícil de decirlo y de plantearlo, porque estableces una relación de afecto con el otro. La relación de afecto va a llegar a decir, no, si él me quiere, si él me ama, si él me valora, cuando te das cuenta que todos sus actos pueden ser lo contrario. Les decía ya cómo establecemos este proceso, cómo se da este proceso, cómo se trabaja, y ahí vienen los factores psicosociales, los internos, aquellos en los cuales vienen los factores de riesgo, los cuales están en el medio, pero sobre todo van a existir de manera independiente de la actividad de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquellos factores donde te han educado para decir que siempre debes obedecer, que siempre debes estar a merced de alguien en función del otro. El interno es aquel que te dice que debes de ser buena, sumisa, abnegada, siempre pendiente de lo que el otro necesita. Entonces, ese es un factor psicosocial muy fuerte. Si el otro me necesita, si el otro está, no sé, pendiente de mí, pero me causa daño, si el otro me da el dinero, pero me causa daño, pero si el otro es el padre de mis hijos, pero me causa daño, se convierte fundamentalmente en un factor psicosocial muy fuerte de riesgo. El otro es las exigencias sociales, demandas y los estresores.
Nuevamente, estamos hablando de aquellas condiciones de vida en las cuales se encuentran tanto hombres como mujeres. Una de las grandes formas de justificar lo que un hombre hace es que teníamos problemas económicos, es que no tenía trabajo, es que su familia lo maltrataban, es que ha tenido una infancia también de este mismo tipo y él está replicando este proceso. Hay que tener cuidado con esos elementos. Son las exigencias sociales y las demandas que nos van ligadas a esos factores de riesgo individuales, personales, de cómo a mí me han educado. Pero además, estos dos elementos que producen, cómo producen o cómo se reproducen en las personas y en especial en las mujeres. Los factores psicosociales son asumidos como condiciones objetivas, derivan de la situación y la condición de la mujer, derivan de la situación sexual del trabajo, del tipo de actividad y de las relaciones de las mujeres que establecen entre sí. Son los elementos que hay que cuidar, son los elementos que hay que considerar de una u otra manera cuando trabajamos estos elementos, estos factores psicosociales. Y el otro elemento que también hace parte es el factor sociopolítico, es el poder, la intersección de la personalidad, la estructura social, dónde estaba, cuál es su definición de clase entendida de situación económica, cuál su postura política, pero además en lo sociopolítico se trabaja lo interdisciplinario, hay que ver lo trabajadora social, la psicóloga, el médico, hay que ver la situación en la cual se ha dado, cómo se está trabajando ahora el tema de la violencia a nivel de la sociedad, de la comunidad en la cual se da. Hay que comprender el clima político. A veces son el tema de feminicidio, el tema de violencia a la mujer se pone como si fuese algo de moda. Y por eso hay que comparar y analizar la historia y datos sociológicos, las tendencias y las pautas políticas que emergen y que están presentes en nuestra sociedad para trabajar y para ver este elemento. ¿Cuáles son los enfoques de investigación que vamos a ver dentro de lo que hace ahora el módulo? ¿Cuáles son los enfoques de investigación psicosociales y sociopolíticos? Son tres fundamentales: el individual y social, la desigualdad de las relaciones de poder. En lo individual y lo social es cómo afecta a la persona y cómo afecta a la sociedad. ¿Afecta? ¿No afecta? ¿Cuáles son los elementos y los parámetros que afectan? En temas de desigualdad, ¿quién ordena, manda? ¿Quién está presente? Ahora se ha hablado mucho de las jefas de familia. ¿Están o no están presentes? ¿Cómo están presentes? Y un elemento de desigualdad que es muy fuerte y que se lo tiene que trabajar es el tema de patriarcalismo. Y el tema del patriarcalismo es un factor interno psicosocial muy fuerte en la mujer que acepta el tema de violencia, y en el caso del hombre lo acepta como fundamentalmente relación de poder. Y la relación de poder se la plantea en la familia, en la burocracia que hay ahora, en referencia a quién tiene jerarquía, quién debe asumir las relaciones jerárquicas y sobre todo la comunicación. Cómo se establece esa comunicación. Porque la comunicación va a permitirnos en algún momento decir qué es lo que estamos haciendo o cómo lo estamos haciendo. Solamente como ejemplo y para que ustedes puedan corroborar, tenemos ahora los datos de violencia. Cuando trabajamos los datos de violencia hay tres fuentes que las van a ver al finalizar estos datos. Es la primera, en 2005, la cantidad de feminicidios fue de 2015, perdón. En el 2016 se han registrado 104 feminicidios. Ha habido un incremento, pero de los cuales solo 24 casos, o sea, de 104, tuvieron sentencia condenatoria y el resto se encuentra en proceso aún de investigación. En Bolivia, cada día se denuncian en promedio 5 tipos de violencias, pero también de violaciones. Eso vamos a ver cómo luego esos datos, cómo se pueden relacionar con la información que tenemos, ¿no? De los 423 casos del primer trimestre del 2017,
270 víctimas son mayores y 153 son menores. Estos datos los van a encontrar en lo que es la Alianza Libre de Violencia, que está dentro de lo que es la página del Ministerio de Justicia y fundamentalmente del BIO. 7 de cada 10 mujeres en el país han sufrido algún tipo de violencia. Entre los 12 países latinoamericanos, Bolivia registra los mayores índices de violencia contra la mujer. 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre violencia física o sexual, principalmente a causa de su compañero, que es parte de su vivencia, de su convivencia diaria. La impunidad, según la ONU Mujeres, que alcanza niveles alarmantes en América Latina y el Caribe, es un elemento central para la perpetuación de la violencia contra las mujeres. La FELCB en el 2016 ha reportado 30.407 casos de violencia con la mujer contra la mujer a nivel Bolivia y 66 feminicidios entre enero y octubre del 2016. La encuesta de prevalencia y características de violencia contra las mujeres en Bolivia del INE indica que 1 de cada 3 mujeres en el país justifica la violencia por parte de su pareja en determinadas circunstancias. No existen casos denunciados ni estadísticas sistematizadas sobre proxenetismo y violencia sexual comercial. Más del 50% de mujeres entrevistadas en estudios recientes de la ONU sobre percepciones de las bolivianas en torno al ejercicio de derechos declaran como frecuente o muy frecuente la violencia contra la mujer en su círculo familiar o cercano, no necesariamente de la pareja, sino dentro del círculo cercano, ¿no? Este dato se ha repetido y los datos están Fiscalía General del Estado, la Alianza Libres y Violencia y la página de ONU Mujeres. Los casos emblemáticos. Hay casos emblemáticos que ahora vamos a ir trabajando, vamos a ir viéndolos y que ustedes deberán también trabajar y ver. ¿Qué es el elemento emblemático? ¿Qué cosas debe tener, qué cosas debe trabajar un caso emblemático? Fundamentalmente está en referencia a lo que es lo conceptual, la política, la ética, la estrategia y si es utópica o no, si puede o no darse en el tiempo. O sea, va a haber una misión y una visión del caso emblemático. Y eso, por favor, tómenlo muy en cuenta para definir los casos emblemáticos. Nosotros les vamos a presentar el caso MZ versus el Estado, que es una joven profesional agredida en el cuarto que alquilaba, se defendió como pudo, logra hacerle una herida en la frente a su agresor. En 1994 hace la denuncia, en noviembre de 1996, y de acuerdo a los indicios y a las pruebas fehacientes y la declaración de testigos, se declara culpable al agresor y se lo condena por 5 años. MZ interpone recurso de apelación para mayor sanción. 1998, la instancia de apelación del juez determina absolver la culpa al procesado porque MZ se niega a estar presente en la declaración. Plantean recurso de casación y vuelven y absuelven totalmente al procesado. De 1994 a 1998, después de 4 años de acciones judiciales, se analiza que existe una situación de vulneración de derechos por las diferentes instancias en instancias diferentes. El 2000 MZ hace su representación con el CLADEM, el CEGIL y la CIDH en Washington sobre el caso. Se evidencia y se reconoce que el sistema judicial boliviano cometió una serie de violaciones a los derechos humanos de MZ, en especial de su acceso y garantía a la justicia y a un debido proceso. En marzo del 2008,
el Estado boliviano asume una responsabilidad internacional, firma un acuerdo de solución amistosa y adquiere varias obligaciones para garantizar a las mujeres. Yo creo que en este momento, ustedes, y en este momento en el cual se está analizando lo que plantea, lo que se viene trabajando en la justicia, hay que ver cómo el sistema judicial reproduce estereotipos y prejuicios patriarcales. O sea, hay que ver cómo en el momento de la sanción, en el momento de hacer el tema de juzgar a la persona que ha cometido la infracción, lo único que se ve es vellar la violación en algunos casos, de vellar la persona que está haciendo la denuncia. Y eso hay que trabajarlo, hay que buscar cuáles son los elementos que van relacionados a ellos. Tienen ustedes aquí casos emblemáticos que han sido elegidos, el caso Patricia Flores, el de Analí Huaycho y el caso Barinia Buitrago. Se les está dando con anticipación para que cada una de ustedes elija uno de estos temas. La metodología de aprendizaje y las estrategias de aprendizaje van a ser, en primer lugar, la identificación del caso, pero luego es realizar un mapa conceptual del primer tema de la presentación, la lectura del caso MZ versus Estado y realizar de igual manera un mapa conceptual sobre el caso. Tienen que tratar de hacer de la manera más resumida y mucho más concreta. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente módulo.